Bendiciones y saludos, queridos hermanos. Bueno, les saluda su hermana en Cristo, María Cebes. Nos preparamos para una de las fiestas más grandes en la Iglesia Católica, para nosotros como cristianos católicos, la fiesta de Pentecostés. Bueno, queridos hermanos, en realidad usted y yo no podemos vivir un profundo Pentecostés si no lo conocemos y no conocemos sus raíces. Les comparto el título de este tema, que es Pentecostés, bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, pues para eso vamos a ir a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y la palabra del Señor nos dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, aquí dice que estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar para celebrar la fiesta de Pentecostés. Vamos a ver qué era lo que ellos celebraban. Se puede decir con tanta alegría, y eran tantos, ¿verdad? Bueno, estaban reunidos todos los creyentes, María Santísima, los apóstoles, los primeros cristianos, ¿verdad? Estaban ahí reunidos a celebrar en sí, la fiesta de Pentecostés, pero lo que ellos celebraban en aquel momento eran las primeras cosechas, la primera siega, y era el nacimiento del pueblo de Israel como el pueblo de Dios, y también celebraban la donación de los 10 mandamientos, la donación de la ley de Moisés. Era lo que ellos estaban celebrando en ese día, pero que ahora la Iglesia Católica lo ha sustituido, porque ahora nosotros lo que celebramos este próximo domingo de Pentecostés, en realidad nosotros celebramos el nacimiento de la Iglesia Católica y la venida del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos. Entonces, pues, queridos hermanos, ese nacer del pueblo de Israel, ¿verdad? Y pues quiero compartirles que Pentecostés viene del griego, que significa quincuagésimo, es decir, 50. El domingo de Pentecostés siempre se celebra 50 días después del domingo de resurrección. Bueno, queridos hermanos, en realidad es lo que celebramos muchas veces. Pues sí, vamos a celebrar Pentecostés, pero ¿qué es Pentecostés? Es importante que nosotros conozcamos la raíz de estas hermosas celebraciones y pues saquemos el mejor provecho de ellas, ¿verdad? Entonces vamos a ir, aquí como dice que estaban todos los creyentes, ¿verdad? Y reunidos, y todos, se oyó un gran ruido y bajaron como lenguas de fuego, y todos cayeron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues vamos en sí, como decía el título, ¿verdad? Pentecostés, bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo es sumergir, renacer. Y vamos a ver en sí qué es lo que el Señor nos quiere decir, que debemos de manifestar nosotros con este Pentecostés. Y se puede decir, vivirlo de una manera más profunda. Vamos a ir aquí al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 15. Y la palabra del Señor nos dice: la gente estaba en gran expectativa y se preguntaban si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos: yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí Juan, el Bautista, nos habla de dos clases de bautismos. El bautismo en agua, dice. Yo en realidad los bautizo con agua. ¿Qué es el bautismo del agua, queridos hermanos? Es aquel que nos libera del pecado original, que nos
nos hace ya no solamente ser creación de Dios, sino pasar a ser familia de Dios, hijos de nuestro Dios Todopoderoso. Y pues mire lo que realmente recibimos por medio del bautismo del agua. En Hechos capítulo 2, versículo 38-39 dice que Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Eso es lo que recibimos con el bautismo del agua. El perdón de los pecados originales, los que heredamos de los primeros, hombre y mujer aquí en la tierra, Adán y Eva, que pecaron, y recibimos el don del Espíritu Santo. Pero, queridos hermanos, como la mayoría de nosotros fuimos bautizados, en realidad, desde muy pequeñitos, no lo recordamos en realidad, ninguno de nosotros, a no ser que en realidad recibimos el bautismo ya grandecitos, pero la mayoría fuimos de bebés. Y pues no supimos lo que realmente recibimos, que fue el regalo del Espíritu Santo. Y pues en muchos de nosotros se encuentra pues dormidito, ¿verdad? Pero ya cuando usted y yo empezamos a seguir y servir a Dios, empezamos a alimentar ese espíritu y empezamos en realidad a manifestar ese Pentecostés. Bueno, queridas hermanas y queridos hermanos, muchas veces nosotros como cristianos católicos somos muy criticados por otras denominaciones por ser bautizados de bebés, de pequeños. Gloria a Dios que en realidad nuestros padres hicieron con ese sacramento con nosotros y nosotros tenemos que seguir haciéndolo pues con nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? En realidad es necesario porque nos libera del pecado original. Y en realidad pues muchas denominaciones dicen que se bautizan igual que Jesús ya de adulto, después de los 30, pero en realidad nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ser bautizado, ¿verdad? Incluso Juan Bautista no quería bautizarlo porque sabía que él no lo necesitaba. Pero nuestro Señor Jesucristo en realidad lo que hizo al ser bautizado es que Él purificó las aguas. En vez de ser Él purificado por las aguas, Él mismo purificó las aguas. Nuestro Dios es el Santo de Santos, es Dios mismo, ¿verdad? Pero nosotros sí necesitamos ser bautizados y bautizar a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones lo más pronto que sea posible, si es posible de bebés, y seguirles pues transmitiendo ese sacramento a nuestras futuras generaciones. Bueno, queridos hermanos, aquí nos habla de estos dos bautismos, ¿verdad? Dice, pero viene uno que bautizará con Espíritu Santo y con fuego, que es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Juan Bautista habla de un bautizo de Espíritu Santo, un bautizo de fuego. Vamos a ver a qué nos ayuda este bautismo del Espíritu Santo de fuego, que en realidad, pues, si usted y yo lo recibimos y lo ponemos en práctica, lo alimentamos, bueno, pues en sí se va a manifestar de una manera sobrehumana, poderosa, en nosotros. Vamos a ver este bautismo del fuego, del que habla nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo de 1 al 12. Es muy largo este pasaje, vamos a meditarlo un poco, que dice que Nicodemo llegó ante nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, realmente creemos que vienes de parte de Dios, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces. Y Jesucristo le contestó: te digo que el que no nace de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Y entonces Nicodemo pues se sorprende y dice: ¿Cómo puede volver a nacer uno de nuevo? ¿Será que podrá entrar uno otra vez dentro de su madre? Y Jesús le contesta: te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Porque lo que nace de padres humanos es humano, pero lo que nace del agua y del Espíritu es del Espíritu. Y no te sorprenda que te diga que todos tienen que nacer de nuevo. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo, una vez más, al igual que Juan el Bautista, habla de dos bautismos, el del agua y del Espíritu, necesarios para entrar al reino de Dios. Bueno, ya vimos de lo que nos libera y cómo nos ayuda el bautismo del agua. Ahora vamos a ver
¿Cómo nos ayuda el bautismo del Espíritu? Con fuego. El bautismo del Espíritu en sí nos da la gracia, el poder, queridos hermanos, de evitar el pecado actual. El pecado actual es aquel que en sí ya se comete, ya estando como hasta los niños pueden cometerlo, niños, adolescentes, adultos. El pecado actual se divide en dos, el pecado mortal y el pecado venial, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, quiero decirles que como aquí dice nuestro Señor Jesucristo, dice, es fácil, dice, el que nace de carne, lo que nace de humanos es humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que nace de la humanidad, de la carne? Lo podemos ver en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice, es fácil ver quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, cosas impuras, odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos, borrachos y glotones. Les aseguro que personas como estas no podrán entrar al reino de Dios. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, quiero decirle que estos son lo que nace de la humanidad, de la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne, los celos, las envidias, las inmoralidades sexuales, los que se enojan fácilmente. Wow, tenemos en realidad que clamar continuamente este bautismo del fuego del Espíritu Santo, porque en sí, el bautismo del Espíritu Santo con fuego nos evita realmente cometer toda esta larga lista de deseos de la carne. Fíjese que aquí dice Gálatas capítulo 5, la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice, los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos, el uno en contra del otro. Palabra de Dios. Queridos hermanos, quiero decirle que cuando usted y yo en sí, fíjese, el bautismo del Espíritu Santo es un renacer continuo, porque mismo Jesús lo dice, no te sorprenda que te diga que todos tienen que nacer de nuevo. Tenemos que tener un continuo Pentecostés para nosotros poder vencer esta gran lista de deseos de la carne, porque aquí dice que los deseos del Espíritu no se llevan con los de la carne. Y cuando usted y yo tenemos un continuo Pentecostés, se nos nota, damos frutos, se manifiesta el Espíritu Santo sobre la persona que tiene un continuo Pentecostés. Bueno, por eso es que nuestro Dios instituye estas benditas celebraciones, que por lo menos la Iglesia Católica hace esa renovación de Pentecostés, de este don del Espíritu Santo cada año. Por si usted y yo no tenemos el tiempo, no nos damos la oportunidad de hacerlo continuamente, pero si es necesario es todos los días, ¿verdad? Porque como dicen, el justo 7 veces peca, o sea que usted y yo ante los ojos de Dios somos personas justas porque luchamos por no pecar, ¿verdad? Pero pues sí tenemos que tener realmente ese continuo Pentecostés. Y quiero compartirles que aquí, cuando usted y yo, por medio de ese don del Espíritu Santo, de ese fuego divino, con el poder de Dios, luchamos por vencer esos deseos de la carne, se empiezan a manifestar frutos. Y esos frutos vienen en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas como esta. Palabra de Dios. Miren, queridos hermanos, aquí dice que cuando en sí nosotros pues tenemos ese bautismo continuo del Espíritu Santo, alimentamos nuestro espíritu, ese don del Espíritu que Dios nos dio, porque eso es Pentecostés, el don del Espíritu Santo, y pues entonces empieza a dar frutos y manifestamos amor, pero no de puros abrazos y besos, sino ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, y la alegría, la paz. Somos personas que mire, una persona cuando manifiesta este continuo Pentecostés, llega y su presencia produce paz, alegría, ¿verdad? Y dominio propio. Fíjese que pase lo que pase, no pierde el control, ¿verdad? Porque como San Pablo, él mismo lo experimentó porque decía, dice, someto la carne y la obligo a que me obedezca.
El dominio propio, ¿verdad? Ese es un don, ese es un fruto del Espíritu Santo, el dominar la carne, el dominarla a ya no mentir, a ya no enojarse fácilmente, a ya no hablar mal de los demás tan fácilmente, a no robar, a no adulterar, o sea, a realmente irle diciendo que no a esas frutos de la carne y pecados mortales y veniales que Dios ya no quiere que usted y yo cometamos. El bautismo en el Espíritu Santo viene a transformar a una persona, a santificarla, ¿verdad? Bueno, pues como dice, es claro, dice ahí que pues el Espíritu Santo cayó sobre todos los creyentes y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que recibe uno cuando queda uno lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra del Señor nos dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria y hasta las partes más lejanas de los confines de la tierra. Palabra de Dios. Fíjese lo que dice aquí. Pero cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, recibirán poder. Y la palabra poder es capacidad, habilidad, fuerza para desempeñar algo, hacer algo. Y queridos hermanos, aquí dice, y me serán testigos, dice, darán testimonio de mí, dice, en Jerusalén y en toda la región de Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. O sea, en todas partes daremos testimonio de un Jesucristo vivo, patente, queridos hermanos. Cuando hay ese continuo bautismo de fuego del Espíritu Santo y Pentecostés sobre de nosotros. O sea, realmente Dios nos dará la gracia de tener dominio sobre el pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque mire, en sí, un ser humano no está capacitado para realizar el bien todo el momento. Nosotros como humanos necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para practicar el bien y caminar en santidad en todo momento. Mire, porque aquí lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 8 dice, pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Dice, y cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado, la rectitud y el juicio de Dios. Palabra del Señor. Fíjese lo que dice aquí. Como yo le decía, nosotros como humanos, en realidad, no estamos capacitados para practicar todo el momento el amor, la paz, la alegría, el dominio propio, el no mentir, el no hablar mal de los demás. Eso viene por una fuerza sobrehumana de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces dice, pero es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá sobre ustedes. El defensor, el que viene a defendernos, ¿de qué? ¿De qué viene a defendernos? Del mismísimo enemigo, porque la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan dice que Satanás es el rey, el padre de la mentira. Entonces viene a defendernos de las mentiras del enemigo, ¿verdad? Porque aquí dice, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado. La gente del mundo, los que caminan conforme la corriente del mundo, lo que usted y yo hacíamos antes de conocer a Cristo. Y que el Espíritu Santo viene a mostrar claramente el pecado. Juanita, Manuel, ya no mientas. Ya no hables mal de nadie. Ya no adulteres. Ya no robes. Eso no agrada a Dios, pero todos lo hacen. Pero tú no lo hagas. La corriente del mundo, hermanos, cuando usted y yo no tenemos ese bautismo de fuego del Espíritu Santo, ese nuevo Pentecostés, vamos a vivir conforme la corriente del mundo pensando que hacemos lo normal, lo bueno, porque el enemigo eso hace. Disfraza las cosas buenas como malas y las malas como buenas.
Entonces, hay personas incluso dentro de la Santa Iglesia Católica, millones de cristianos católicos que siguen y sirven a Dios, que no han tenido un encuentro personal con Cristo, porque con eso viene ese bautismo del Espíritu Santo. Aquí lo dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que viene bautizando con fuego, con Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo viene por medio de un encuentro personal con Cristo, y cuando usted y yo nos encontramos con Cristo, jamás volvemos a ser los mismos, porque su misma palabra lo dice. El que en Cristo nueva criatura es, y aunque los de nuestra casa y los que nos rodean nos dicen, no cambias, eso realmente, queridos hermanos, no puede ser posible, porque una persona que realmente se ha encontrado con Cristo y tiene ese bautismo del Espíritu Santo no vuelve a ser la misma, no vuelve a ser el mismo. Así es de que anímese con eso, aunque los que están a su alrededor le dicen no cambia, sigue siendo el mismo, ya no somos los mismos. Hágase usted en realidad un examen de quién era antes de conocer a Cristo y quién es ahora. Y yo creo que el Señor ha hecho un gran cambio en usted y en mí. Bueno, queridos hermanos, quiero compartirles que aquí dice que Él mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado y la rectitud. El Espíritu Santo nos viene a dar la fuerza, el poder, la capacidad de, pues ahora sí, de caminar en rectitud, porque es difícil de dejar el pecado, el vicio. Mire, cuando viene, ese sí, hay personas que recibimos se puede decir, este bautismo del Espíritu Santo, Pentecostés lo recibimos por medio de un retiro de vida en el Espíritu. Esa manera fue la que yo la recibí personalmente, pero hay personas que la reciben por medio de una enfermedad, por medio de una catástrofe, calamidad. Yo quiero, en realidad, manifestarles lo que es en realidad esta fuerza sobrehumana. Hay un joven que estaba hundido en las drogas y en el alcohol, y en su desesperación estaba a punto de quitarse la vida, y se fue a un puente para dejarse caer de él. Y entonces, en el último momento antes de hacerlo, volteó al cielo y le dijo, Dios, si de verdad existes y eres real, ayúdame a salir de esto. Y dice ese joven, porque es un testimonio verdadero, dice ese joven que él escuchó una voz audible que le dijo, huye del ambiente donde estás. El Espíritu Santo vino sobre de él y le dio esa gracia, ese poder de huir de ese ambiente, de salir de esa mazmorra en la que estaba metido. Y dice que agarró un tren sin rumbo. Dice, hermana, agarré un tren sin rumbo que me llevó, me alejó de esos ambientes, de ese pecado que me estaba consumiendo. Y ahora es un gran siervo de Dios. Él tuvo ese Pentecostés, ese encuentro personal con Cristo, a punto de quitarse la vida, queridas hermanas y queridos hermanos. Entonces, en realidad, ese fuego, ese bautismo del Espíritu Santo nos da la gracia de dejar de huir, de caminar sobre el pecado, las tentaciones, y caminar en rectitud, luchar por caminar en santidad. Miren, otro ejemplo grandísimo que podemos ver es San Pablo, ¿verdad? Antes era Saulo y pasó a ser San Pablo. Entonces dice que cuando a Saulo se le apareció el Señor, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y mismo San Pablo dice, yo perseguía a cristianos a muerte. Ese era Saulo. Y dice que cuando Jesús se le apareció, quedó ciego por varios días. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo a Ananías, Ananías, ve a este lugar, y ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, y ponle tus manos sobre de él para que vuelva a ver. Fíjese cómo le dice el Señor, ya habían los carismas, pon tus manos sobre de él para que vuelva a ver. La imposición de manos es un carisma. Y pues, queridos hermanos, que viene por medio del nuevo Pentecostés. Y entonces dice que Ananías le dijo, Señor, es que se persigue cristianos, tú ve. Y entonces dice que cuando llegó Ananías ante Saulo, le dice, hermano Saulo, Jesús, el que se te apareció, me ha enviado. ¿Para qué? Recobres la vista
y recibas el Espíritu Santo, quedes lleno del Espíritu Santo, palabra de Dios. Esta palabra la podemos encontrar en Hechos capítulo 9, pero es muy larga, por eso pues traté de compartírselas de esta manera. Y pues, queridos hermanos, ¿qué fue? Saulo, perseguidor de cristianos, que los perseguía a muerte, siguiendo una ley de Moisés estrictamente, y que ese celo por esa ley de Moisés el Señor lo tomó para que predicara con celo a un Jesucristo resucitado. El creador, fundador, se puede decir, pues el creador de casi Nuevo Testamento. Tantas cartas de San Pablo y tanta riqueza que nos ha dejado Dios por medio de este gran apóstol Pablo. Bueno, queridos hermanos, quiero compartirles que el nuevo Pentecostés nació Nuevo Pentecostés, la renovación carismática, nació el 7 de febrero en 1967 en una universidad de Pittsburgh, Pensilvania, aquí en Estados Unidos. Dice, donde maestros y alumnos estaban viviendo un retiro espiritual y cayeron sobre de ellos, así como cuando estaba María Santísima y los primeros cristianos reunidos, cayeron lenguas de fuego sobre ellos, puede decir el don del Espíritu Santo, y empezaron a manifestarse dones y carismas sobre de ellos, queridos hermanos. ¿Y por qué se manifestó ese nuevo Pentecostés en ese retiro, en esa universidad en 1967? Fue el fruto de una oración del Papa Juan XXIII, que él, en la necesidad que vio en la Iglesia Católica, pidió a nuestro Dios Todopoderoso enviara una nueva fusión de su Espíritu Santo a toda la Iglesia Católica, y nuestro Dios Todopoderoso lo escuchó. Yo creo que es necesario que en una vez más oremos al Señor que envíe una nueva efusión de su Espíritu Santo sobre nosotros, que estamos preparándonos para esta celebración de Pentecostés necesaria. Hay mucho enfriamiento espiritual en la Iglesia Católica y en todo el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, la renovación carismática en sí, renovación significa, renovación es renacimiento, volver a nacer. O sea, renovación carismática volvió a renacer, ese movimiento de sanación, liberación del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, este movimiento hermosísimo que tiene aquí a su sierva predicando la palabra, y a muchos, y que vinieron pues el don de lenguas y muchas manifestaciones. Y pues carisma, queridos hermanos, renovación carismática, carisma es en sí, teológicamente significa gracia, don que concede Dios a personas en beneficio de la comunidad. Eso es lo que significa carisma, teológicamente. Y pues en sí, carisma es también gracia manifestada, el poder de Dios sobre una persona, que se manifiesta con dones y carismas para la edificación de la Santa Iglesia y también para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Y mire, aquí vienen esos carismas que el Señor pues desde entonces derramó sobre los primeros cristianos, sobre todos los apóstoles, y que lo sigue derramando. Aquí la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo del 4 en adelante dice: una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por unos reciben poder para hacer milagros y otros para comunicar mensajes recibidos de parte de Dios. Unos Dios le concede la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos de los verdaderos, y otros reciben el don de lenguas, y todavía otros les da la capacidad de interpretar lo que ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, aquí hay una gran lista de dones y carismas, que el Señor pues habla de ellos, y usted y yo tal vez hemos deseado alguno de ellos.
como dice, ¿verdad? De hablar de parte de Dios con profundo conocimiento, de sanar enfermos, el discernir entre los espíritus falsos de los verdaderos, hablar de el don de lenguas e interpretarlas también, pero tal vez nosotros tenemos alguno de esos dones y carismas, pero no los hemos puesto en práctica como deberíamos, nos hemos enfriado espiritualmente y no los hemos renovado. Hay que renovarlos continuamente para que alcancen su perfección, y también hay que pedirle al Señor siempre nuevos dones y carismas, ¿verdad? Como dice San Pablo, procuren siempre tener amor y ambicionen que Dios les dé dones, principalmente el de hablar de parte de Dios. Porque el que habla de parte de Dios hace crecer espiritualmente a los demás, los anima y los consuela. Palabra de Dios. Entonces, pues, queridos hermanos, aquí está bautismo, como dice Pentecostés, bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos, y previamente vamos a pedirle al Señor que envíe ese nuevo Pentecostés sobre de nosotros y sobre toda la Iglesia Católica, su cuerpo místico, porque realmente lo necesitamos. Y en estos momentos, querida hermana, como decía nuestro Señor Jesucristo, mira, Nicodemo, no te sorprenda que te diga que todos tienen que volver a nacer de nuevo. Si no tenemos ese continuo Pentecostés, no lo manifestamos. Somos unas personas que nos enojamos fácilmente, que perdemos el control, mentimos, hablamos mal de los demás. Bueno, vamos a renovar vamos a volver a nacer de nuevo. Y como dice Nicodemo, ¿qué será que podemos entrar una vez más al vientre de la madre para volver a nacer de nuevo? Cierra tus ojitos, querida hermana y querido hermano. Señor, en estos momentos, por medio de tu Espíritu Santo, entra, llega a los hogares de cada uno de mis hermanos. Pedimos la presencia, la intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y toda la corte de tus santos ángeles en los hogares de mis hermanos. Y en estos momentos, bendito Dios, desde la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación, desde el momento de la concepción, vientre materno, niñez, adolescencia, arranca de raíz, Señor, toda maldición, pecado, vicio, enfermedad ancestral, todo alcoholismo, drogadicción, todo enojo, odio, rencor, resentimiento, celos, envidias, glotonería, toda clase de maldad, Señor bendito. Y en estos momentos envía a mis hermanos a ese vientre materno, y desde el vientre materno arranca de raíz, Señor, todo lo que a ti no te agrada, todo lo que no nos deja crecer espiritualmente. Y en el nombre de Jesús, querida hermana y querido hermano, siente cómo desde el vientre materno el Señor arranca de raíz esa maldición, pecado, vicio, enfermedad ancestral, ese alcoholismo, esa drogadicción, esa pornografía, ese adulterio, esa mentira, y todo clase de maldad, todo odio, rencor, resentimiento, tristeza, depresión y toda enfermedad crónica y mortal. Y todo eso lo ponemos, bendito Dios, lo arrancamos de raíz y lo ponemos cautivo y lo ponemos crucificado en el cuerpo allagado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo crucificamos y lo depositamos, y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor los declaramos libres y sanos para gloria de nuestro Señor Jesucristo, de toda maldición, pecado, vicio y enfermedad ancestral que no nos dejaba crecer espiritualmente. Y en estos momentos vamos a clamar ese Pentecostés, porque el Señor hoy nos habla, ¿verdad? Que dice, no te sorprenda que te diga que tienen que nacer de nuevo. Vamos a renovar esos dones y carismas que Dios nos ha dado. Cierra tus ojitos, querida hermana y querido hermano, y en estos momentos, bendito Dios, te pedimos que tú que vienes bautizando con fuego, bautices con fuego a cada uno de mis hermanos, Señor. Sopla de tu Santo Espíritu, porque tu palabra dice, y cuando el Espíritu Santo venga, recibirán poder y hablarán de mí, me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra, en los lugares más lejanos. Señor, en estos momentos derrama de tu Espíritu Santo, renueva, restaura dones, carismas que tú les has dado, el don de la predicación, el don de la alabanza, Señor bendito, el don de sanar enfermos. En estos momentos recibe ese nuevo Pentecostés, pero aquí también el Señor dice, recibirán poder, el poder y la gracia de no mentir, el poder y la gracia de no robar, el poder y la gracia de no hablar mal de los demás, el poder y la gracia de no usar droga y alcohol, de huir del adulterio y del pecado mismo. Recibe ese poder, esa capacidad de huir y de
caminar sobre las tentaciones y los pecados. Recíbelo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, esa gracia y ese poder de dar testimonio de un Jesucristo vivo y resucitado. Y en estos momentos, bendito Dios, te pedimos que nos des nuevos dones y carismas, Señor. En estos momentos te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestros familiares, sobre toda la Iglesia Católica y sobre toda la humanidad completa. Y te pedimos que nos des una nueva fusión de tu Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés, que caigan esas lenguas de fuego y que el Espíritu Santo caiga sobre todos los bautizados de la humanidad completa y santifiques a la humanidad completa, Señor. Derrama dones, carismas, nuevos dones y carismas a cada uno de nosotros, a cada uno de los que te seguimos y servimos aquí en la tierra, Señor, y a cada uno de nuestros familiares. Bendícenos con sacerdotes, predicadores, misioneros, ministerios de alabanza en nuestros hijos, nietos y futuras generaciones, Señor. Santifica la humanidad completa, bendito Dios. Santifica la Iglesia Católica y a cada uno de nosotros, Señor, y danos la fuerza, el poder y la capacidad de seguirte y servirte conforme tu santa voluntad, Señor. Y en estos momentos te pedimos que renueves una vez más toda la renovación carismática, todos los grupos de oración, levántalos, restáuralos, todos los grupos de oración, Señor, y los ministerios eclesiales que se han apagado espiritualmente. Y derrama de tu Espíritu Santo sobre todos los que se han alejado de la Santa Iglesia y de ti, Señor, y vuélvelos a redil, Señor. En estos momentos recibe el don del Espíritu Santo una vez más para ti, para toda tu familia, y lo recibimos para toda la humanidad completa. Padre Dios Todopoderoso, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y la intercesión de todos los santos y ángeles del cielo. Amén, así sea.